Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Observatorio de Recursos Humanos, en esta ocasión con la colaboración de Easy Recruit. El tema que vamos a abordar hoy es el de los KPIs, indicadores clave en los procesos de selección. Y habida cuenta de la afluencia de inscritos que tenemos, es un tema que os interesa y mucho. Espero que al final os llevéis seguro unas cuantas ideas para vuestro día a día. Vamos a contar en la participación en la ponencia con Pablo Calvo, él es Country Manager en España de Easy Recruit, y también con Javier Pacha, responsable de Recursos Humanos y socio de Promise People Innovation. Como siempre, podréis enviarnos vuestras cuestiones bien a medida que intervienen los ponentes o bien al final para que os las respondamos. Y os recuerdo que podréis disponer de una grabación de este webinar. Muchísimas gracias y Pablo, adelante con tu intervención. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy todos aquí. Me enviaba Rocío una pregunta, decía que se oía con eco. ¿Se oye ahora un poquito mejor? Si hay cualquier incidencia, no dudéis en escribirnos la pregunta e intentaremos solucionar este audio. Bueno, como os decía, vamos hoy un poquito a hablaros de los KPIs, ¿no? O indicadores clave en las empresas. En un ratito, Javier Pachá, responsable de Recursos Humanos y socio de Promise People Innovation, se unirá a nosotros y también le podremos hacer preguntas un poco más, pues bueno, enfocadas a su experiencia personal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos allá con nuestra presentación. ¿De acuerdo? ¿Conoces los KPIs o los indicadores claves en tu proceso de selección? A mí, Javier se va a unir en un ratito, como os decía, y este soy yo. Por supuesto, si a raíz de esta presentación tenéis dudas, tenéis preguntas, queréis contactar con nosotros, vamos, estoy a vuestra total disposición para poder ilustrar un poquito más los propósitos que tratemos. Entonces, empecemos. ¿Qué son los KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators en inglés. ¿Qué son estos KPIs, no? Pues bueno, los indicadores de rendimiento son los indicadores que nos van a permitir evaluar de la manera más precisa y más potente posible si estamos haciendo nuestro trabajo bien o mal. Sí que es verdad que estos KPIs siempre se han llevado más en otros ámbitos y no tanto quizás en los recursos humanos. Pero hay que saber que a día de hoy, los indicadores de rendimiento existen, aunque estemos hablando sobre personas o sobre recursos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hay que medirlos especialmente dentro del ámbito de los recursos humanos? Pues por tres factores que son clave. Uno, que es el ahorro de tiempo o cómo vamos a reducir o trabajar de manera más eficiente y cómo lo vamos a poder luego cuantificar, pues para ahorrarnos un cierto dinero o para ver que estamos ahorrándonos un dinero en nuestro punto 2. Y en el tercer punto, y también muy, muy importante, cuando vamos a medir nuestros KPIs vamos a poder ver si nuestros equipos realmente están motivados. Entonces, incidir en esa motivación posteriormente, pues para que estén todavía más motivados o para identificar cuando no estén motivados, cómo y por qué no lo están. Ok, entonces, ¿qué es importante? En nuestra charla de hoy vamos realmente a ver tres puntos que van a ser cómo determinar los buenos indicadores, cómo seguir cada etapa de este proceso, cuáles son las etapas que hay que seguir, y luego vamos a hablaros rápidamente de nuestro ejemplo en Easy Recruit, porque desde hace año y medio estamos trabajando estos KPIs de manera muy, muy importante y hemos visto unos resultados concretos y que son buenos, y os queremos hablar un poquito de nuestra experiencia y que luego Javier también pues, bueno, pueda hacer el enlace con lo que él ha visto en diferentes empresas. Entonces, los buenos indicadores en recursos humanos obviamente son muchos y cada empresa, pues bueno, tiene que definir los suyos. Pero lo que sí que es importante, o los que pueden ser importantes, son un poco incidiendo en estos 6 que vemos aquí, ¿no? Que pueden ser la retención del talento, cómo vamos a hacer o cómo vamos a medir que nuestros equipos se queden con nosotros, la gente que tiene talento se quede con nosotros, cuánta rotación tenemos o cuánto tiempo dura cada persona en el puesto laboral, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo, por ejemplo, un business developer suele haber rotación en menos de 18 meses, entonces esto también hay que prepararlo, tenerlo medido para también pues, poder gestionar un pipeline de candidatos. El absentismo laboral, que este es un KPI habitual que seguro manejáis ya. El tiempo medio de contratación, cuánto tardamos desde que sale una necesidad hasta que se incorpora la persona en contratar, cómo formamos y capacitamos a nuestros empleados y por supuesto, el promedio de tiempo para alcanzar los objetivos dentro de los recursos humanos, ¿no? Dentro del equipo puede ser de selección o puede ser de recursos humanos de manera genérica, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los indicadores principales que se suelen medir y que son más fáciles o más habituales de medir dentro de las empresas. Pero como os decía antes, cada empresa puede tener
estos KPIs y luego implicar alguno más que sea inherente a su propia, digamos, empresa, ¿no? Entonces, en el reclutamiento es una actividad obviamente humana, ¿no? Donde implicamos a personas y por eso los KPIs deben de ser medibles y sencillos, aunque hablemos de personas y sobre todo orientados a un objetivo, ¿de acuerdo? Orientados a un objetivo y dentro de un plazo bien definido. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer que estos sean medibles y sencillos? Pues bueno, hay que hacer un focus primero sobre los objetivos. ¿Qué es lo que queremos hacer o a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, lo primero antes de medir un KPI es hay que identificar cuáles son nuestros puntos de mejora. ¿Qué es lo que a día de hoy queremos mejorar? Porque evidentemente, como decíamos antes, en ciertos, digamos, ámbitos vamos a querer trabajar más en la selección, trabajar más en el onboarding, trabajar más en la rotación, en el absentismo. Entonces, vamos a hacer un focus sobre nuestros objetivos. ¿A dónde queremos ir? ¿De acuerdo? ¿A dónde queremos ir? Y dónde también nos situamos en base a las diferentes empresas, digamos, de nuestro sector. ¿Dónde estamos? ¿Estamos un poquito por debajo? ¿Cuál es la percepción que tenemos? ¿Estamos por debajo? ¿Estamos por encima? Nuestra percepción de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un focus sobre estos objetivos. ¿Por qué los KPIs, hacer un focus sobre estos objetivos y luego vincularlo a nuestros KPIs es importante? Pues es interesante porque nuestros gerentes, ya aunque vosotros seáis recursos humanos, la gente que está por encima o la gente que va a tener una visibilidad más global sobre la empresa suelen preferir este tipo de números, ¿vale? De números de cuantificables para saber que estamos yendo en la buena dirección y, sobre todo, dentro, por ejemplo, del proceso de selección suele ser 2 veces más efectivo tenerlos bien definidos para luego saber que lo estamos haciendo bien. Entonces, para ello, ¿cuál es el equilibrio dentro de los KPIs, ¿no? Mucha gente se lanza al mundo de los KPIs y empieza a multiplicar KPIs y no es interesante. Lo que hay que hacer es, una vez que hemos hecho el foco sobre nuestro objetivo, hay que definir máximo entre 6 a 10 indicadores. Nunca más allá de 10, porque entonces estaríamos midiendo demasiadas cosas y quizás no tenga sentido y no vayamos a completar nuestro objetivo final, y tampoco menos, porque con menos quizás no tengamos la visibilidad total o completa para justamente llegar a este objetivo que estamos buscando, que puede ser mejorar la selección, mejorar el rendimiento de nuestros empleados, la productividad, la motivación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, una vez definidos estos 6 a 10 indicadores, es muy importante hacer un seguimiento constante. Por seguimiento constante no quiere decir un seguimiento todos los días, cada minuto. No, eso no es, digamos, productivo, sino que tenemos que definir este seguimiento en el tiempo, en periodos definidos. Pues, por ejemplo, vamos a dedicarle 1 hora y media cada 15 días, 1 hora y media o 3 horas cada mes, ¿de acuerdo? Cuando ya también tengamos colectado unos datos que sean razonables para evaluar, ¿de acuerdo? No hay que evaluar ni muchísimo de golpe, ni tampoco muy poco, porque entonces no es efectivo. Por supuesto, cuantificables y cualificables, hay que siempre implicar en estos KPIs algo que sea más, digamos, ligado a algo cuantificable y algo que podamos también cualificar sobre nuestros, quizás, empleados más en la parte social. Y, por supuesto, hay que luego interpretarlos. Una vez que colectamos todos estos datos, hay que también ponerlos en común con los equipos y poder sacar las interpretaciones y ver si estamos cumpliendo con los objetivos que buscamos. Las 4 variables a tener en cuenta, ahora entramos más un poco en la parte de recursos humanos, las 4 variables a tener en cuenta son el tiempo, la calidad, el volumen y el coste de la contratación. ¿Ok? Es muy importante, me vais a perdonar, justo se nos ha vuelto ahí, es muy importante que dentro de nuestros KPIs midamos estos cuatro puntos. ¿Ok? Entonces, calidad, rotación, por ejemplo, dentro de un año, el tiempo, la duración que vamos a tardar en contratar a nuestros equipos, ¿de acuerdo? Desde que se abre el proceso hasta que lo cerramos, el número, el volumen de contratación, ¿de acuerdo? Cuántas contrataciones vamos a hacer al año y el coste que está implicado por cada contratación. Hemos tenido un pequeño problema, creo que se ve bien nuestra pantalla, ¿sí? Okay, fenomenal. Entonces, seguimos adelante.
Entonces, la cultura, ¿cuáles son los beneficios un poco de recurrir a los KPIs? Pues bueno, a día de hoy vemos que el 61% de las empresas españolas consideran importante el análisis de los datos en recursos humanos. Es una tendencia hacia la cual vamos. Antes, como os decíamos, lo hacíamos en otros ámbitos, ¿no? O no tanto quizás en los recursos humanos, pero a día de hoy ya el 61% de vosotros considera que es importante hacerlo dentro de los recursos humanos. No obstante, solamente el 32% de las empresas dedican tiempo a evaluar su proceso de selección, sus KPIs. Entonces, es importante que invirtáis tiempo en esto, por también lo que decíamos antes, es 4 veces más aceptado o preferido por los gerentes, lo cual también luego os va a ayudar a vosotros cuando tengáis peticiones dentro del ámbito de recursos humanos. Entonces, uno de los hechos también que es importante por lo que vamos a recurrir a los KPIs es que vamos a poder mejorar la experiencia de los candidatos, ¿no? Hay que saber que ante una mala experiencia, por ejemplo, en el proceso de selección, el 78% de los candidatos va a rechazar una oferta de empleo. Y muchas veces no lo vamos a tener cuantificado, no lo vamos a tener medido y no vamos a saber por qué van a rechazar estas ofertas, lo cual va a tener un coste para nosotros. Si no medimos los KPIs dentro del proceso de selección, no lo podremos anticipar y entonces esto se podrá traducir en costes para la empresa. Pues bueno, ya sabéis que un error en la contratación supone entre 25.000 y 50.000 euros en la empresa, en función del puesto. Entonces, pues bueno, imaginaros hasta qué punto hay que recurrir a los KPIs. Entonces, como os decíamos antes, una vez que hayáis definido los buenos indicadores de vuestros KPIs, hay que seguir cada etapa del proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso habitual para medir los KPIs? Esto es bastante sencillo, os puede parecer bastante sencillo, pero lo primero, definir los objetivos, como hemos dicho antes, que es muy, muy importante. Lo segundo, obviamente, elaborar estos KPIs. En función de nuestros objetivos, ¿qué KPIs son los que tenemos que medir para llegar a esos objetivos? Fijemos 2 objetivos por cada 2 o 3 objetivos que busquemos hacer en 6 o 12 meses y a cada objetivo vamos a vincular pues, 2 o 3 KPIs, ¿vale? Nunca pasando de esos 10. Algo que es muy, muy, muy importante también es a la hora de colectar los datos, ¿no? Esto puede parecer muy, muy sencillo, pero muchas veces no se hace. Definimos los objetivos, elaboramos nuestros KPIs y luego no colectamos bien los datos. Es muy importante, o la piedra angular también digamos, del éxito entre los KPIs es tener un servidor o una herramienta que nos permita colectar bien los datos para luego hacer bien el análisis. Porque si esos datos se pierden, los tenemos en varias o en diferentes, digamos, Excel, por ejemplo, pues suele salir bastante bien. Y una vez que hemos hecho ese análisis, pues es muy importante evaluar la eficacia, en este caso el proceso de selección, identificar los puntos débiles para adaptar la estrategia de nuestros siguientes KPIs. Los KPIs van a evolucionar, no tenemos por qué seguir los mismos KPIs a lo largo de los años. Si ya hemos definido que, digamos, nuestro objetivo 1 ha sido conseguido, seguiremos midiendo ese KPI, pero luego para ir a buscar diferentes objetivos iremos haciendo una evolución dentro de estos KPIs que pueden modificarse. Entonces, seguiremos igual midiendo 2 o 3 KPIs idénticos a lo largo del tiempo, pero luego los otros podrán irse modificando. ¿Ok? Entonces, a lo largo del proceso de selección hay que saber, un poco para meternos en materia de lo que nosotros sabemos, ¿no? O conocemos bien, que el funnel es el siguiente, ¿no? De todos los candidatos que nos llegan, únicamente el 17% van a pasar a la preselección, ¿no? De este sourcing, únicamente el 17% van a pasar a la preselección y de este 17%, únicamente el 32% va a conseguir, dentro del proceso que definamos de preselección, pasar a una entrevista personal, ¿vale? De ese 32%, únicamente un 31%, que sería uno de cada 3 candidatos, vamos a validarle la oferta o le vamos a hacer una oferta. Y de esas ofertas que hagamos, pues habrá simplemente un 69% que aceptarán la oferta, ¿de acuerdo? Que se unirán al equipo y de ese 69%, simplemente un 66% pasarán el periodo de prueba. Ya veis que realmente la reducción de candidatos es muy, muy importante. Entonces, hay que medir durante todas estas etapas cómo va esa evolución y vamos a intentar siempre mejorar las tasas, ¿no? Dentro de estos son los números habituales, ¿no? Los porcentajes habituales. Lo que hay que intentar hacer es mejorar a partir de la preselección todos estos porcentajes para que al final vuestra preselección y vuestra selección sea mejor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos dentro de Easy Recruit? ¿Qué ejemplos de KPIs seguimos para que mejorar estos datos y fuera interesante para nosotros y al final tuviésemos más retorno? Pues bueno,
Para que os hagáis una idea, os vamos a contar un poco, os voy a contar nuestra experiencia. Nosotros, dentro de Easy Recruit, somos una empresa joven, pero que estamos en hipercrecimiento, lo cual es bueno, y tenemos una parte de perfiles más abundantes, que son pues, los perfiles más comerciales, de Customer Success, Marketing, Finanzas, o incluso prácticas, y luego perfiles un poco más escasos, perfiles muy, muy internacionales, de técnicos, de desarrolladores, de más seniors. Entonces, trabajamos con estos dos tipos de perfiles, ¿no? Tanto abundantes o como escasos. ¿Qué es lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue un focus en las candidaturas. En nuestros perfiles más abundantes nos dimos cuenta que al final necesitábamos tener un pipeline de candidatos, ¿no? Para cubrir rápidamente esos puestos necesitábamos tener una cartera de candidaturas, pues como en ventas se tiene una cartera de clientes o un pipeline de potenciales ventas, pues tuvimos una cartera o quisimos desarrollar una cartera de candidaturas más importantes que pudiésemos trabajar con el tiempo, ¿no? Entonces, para ello, implicamos nuevas soluciones. Nosotros a día de hoy nos dedicamos a la preselección, ¿no? Tenemos un software de preselección para mejorar la preselección, ¿ok? Pero nos dimos cuenta que dentro de nuestro proceso pues, necesitábamos también incidir en diferentes soluciones. Entonces, una de las cosas que hicimos para poder crear esa cartera de candidatos fue que creamos o trabajamos con Welcome to the Jungle, que es una, digamos, una herramienta que permite mejorar nuestro sourcing, que nos va a permitir atraer a muchos más candidatos mediante, pues bueno, algo más fresco, donde se comunica mejor sobre la empresa y se da una imagen mucho más dinámica, ¿de acuerdo? Trabajando en la atracción de nuestros candidatos. De la misma manera, también revisamos todas nuestras ofertas. Somos una empresa joven, somos una empresa dinámica y al final nos dimos cuenta que para atraer también al perfil, al tipo de perfil de candidatos que queríamos, no teníamos que comunicar de la misma manera que comunica quizás otro tipo de empresa en el ámbito de los recursos humanos, pero con posiciones, digamos, menos dinámicas o menos enfocadas por esa visibilidad, esa visión que tenemos, ¿no?, de la startup. Entonces, revisamos nuestras comunicaciones propias, siendo mucho más cercanos con el tipo de candidatos que buscábamos para estos perfiles abundantes de los que hablábamos. De la misma manera, pusimos digamos, dentro de nuestra empresa, un programa de cooptación. Nosotros valoramos o nos hemos dado cuenta que bonificando a nuestros propios empleados de entre 1.000 a 5.000 euros en función del puesto que se busque, ¿no? O de los candidatos que nos presenten, nos hemos dado cuenta que nuestros empleados saben también, en base al conocimiento de nuestra empresa, a quién pueden recomendar y quién se puede unir a la aventura. Entonces, haciendo esto, diréis, joder, 5.000 euros son un montón. Sí, efectivamente, pero también medimos con uno de nuestros KPIs que, por ejemplo, la contratación de un perfil técnico, ¿de acuerdo? Un desarrollador, por ejemplo, nos costaba muchísimo más. Entonces, si podemos hacer una cooptación interna de esta manera, pues al final estamos ahorrándonos dinero y también, pues bueno, motivando a nuestros equipos, porque oye, nunca está mal recibir un pequeño sueldo de más. Entonces, a día de hoy, nuestro programa de cooptación representa el 26% de las contrataciones dentro de ICR. Entonces, a lo largo de este proceso de selección, con esto que os acabamos de enseñar o con estos 3 puntos que acabáis de ver, incidimos en toda la parte de sourcing. Nosotros luego también con nuestra propia herramienta, que no entraremos hoy en detalle, incidimos en la parte de videoentrevista, ¿vale? Para aportar eficiencia a la preselección, ¿vale? Si esto es algo que os interesa, podremos hablar más en detalle de ello, pero básicamente, ¿qué es lo que nos permitió nuestra herramienta hacer? Mejorar el tiempo de la preselección. Reemplazamos un formato estándar de preselección, ¿no? De llamadas telefónicas, digamos, de multiplicación de entrevistas, por una herramienta más digital, cómoda para el candidato, cómoda para los recruiters, que nos permitía ver rápidamente al equipo de management los candidatos desde la preselección que no son apropiados o que no corresponden con el perfil. Porque muchas veces cuando Recursos Humanos va a hacer una preselección telefónica, pues no tenemos todo ese input, sobre todo cuando lo ponemos a disposición de los managers, ¿no? Que van a también hacer esa selección posterior, ¿no? De la misma manera, teníamos pérdidas de candidatos interesantes que no estaban disponibles porque el proceso de preselección habitual de llamadas en cascada hacía que no pudiésemos contactar con todos, ¿no? Entonces, eso también nos permitió, la videoentrevista en este caso, mejorar ese tiempo, ¿no?, en la preselección. ¿Y esto cómo se traducía? Pues que teníamos dificultades para mantener el plan de contratación. Entonces, modificando esto, incluyendo la videoentrevista, y también trabajando en nuestra preselección con una herramienta digital, como hicimos con el sourcing, con Welcome to the Jungle,
Pues nos permitió reducir, por ejemplo, en algunas cifras, el número de entrevistas que hacíamos cara a cara con nuestros candidatos. Al final, al hacer una preselección más completa y más diferente, más disruptiva, pudimos reducir por puesto las entrevistas cara a cara de 8 a 5. Y de esa manera también pues, mejorábamos nuestros tiempos. Y de la misma manera pudimos reducir también el proceso de selección de 10 semanas, desde que se abre una necesidad hasta que lo cubrimos, a 7. Lo cual nos fue bastante útil. Ok, estoy viendo que están saltando bastantes preguntas. No os preocupéis porque al final de la presentación daremos también pie a que podáis, a contestarlas, ¿no? Entonces, nosotros básicamente hicimos un plan de acción en 3 puntos, ¿vale? Para, 1, optimizar los procesos de selección. Luego incidimos en lo que es compartir las competencias entre los managers y los recursos humanos, algo muchísimo más colaborativo, y aceleramos el ritmo. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Lo definimos de la siguiente manera. Definición de las necesidades siempre entre el manager y recursos humanos, el sourcing del que os hemos hablado antes y la creación de campañas e invitaciones, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto. Y luego, implicación rápida entre recursos humanos y manager mediante Easy Recruit, ¿de acuerdo? Para luego una entrevista cara a cara y una toma de referencias. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero, focus en la calidad de las contrataciones, ¿de acuerdo? 60% de los periodos de pruebas superados en 2016. Eso también era algo que nos preocupaba. Muy poca gente en 2016 superaba el periodo de prueba después de haber trabajado todo este proceso que os enseñábamos. Veíamos que había gente que no superaba el proceso de prueba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Para ello, sistematizamos también un business case. Dentro de nuestro proceso de selección, metimos un proceso más o una etapa más que era el business case, para que nuestros candidatos, antes incluso de llegar a Easy Recruit, se sintiesen ya realmente pues bueno, como si fuesen un sales dentro de Easy Recruit y hiciesen propuestas comerciales adaptadas. Entonces, de esa manera también identificábamos mucho mejor o de manera mucho más potente el potencial de cada candidato. ¿Ok? De la misma manera, para mejorar estos, digamos, este plazo, digamos, o esta tasa de onboarding superada, establecimos un programa, ¿de acuerdo?, de acompañamiento de onboarding muy, muy preciso para ello durante 2 semanas. Al final, lo que hacemos también es, una vez que el candidato ya ha superado todo el proceso de selección, vamos a acompañarle con nosotros para que el fit también sea perfecto, para que él se sienta cómodo y para que también nosotros le podamos transmitir, ¿vale?, todos los conocimientos de Easy Recruit para que se sienta a gusto. Entonces, bueno, este es un programa que hemos hecho o que hicimos, digamos, esta es la primera semana, lo que podéis ver. Os lo podemos, si alguien está interesado en nuestro programa onboarding, también lo podremos compartir de manera más detallada, pero bueno, para que os hagáis una idea, aquí están las principales, digamos, headlines, ¿no? Pues bueno, ya veis Café Tour, formación, conocimientos de Easy Recruit los martes, acciones de marketing, etcétera, etcétera. Y muy importante, para también mejorar ese KPI, ¿no?, de gente que continúa o que pasa el periodo de prueba, por ejemplo, con nosotros, y reducción de rotación, hemos creado un plan de coaching interno para poder trabajar que nuestros candidatos, bueno, en este caso ya colaboradores, se vayan desarrollando con nosotros, ¿de acuerdo? Y también pues adquieran todas las competencias necesarias para que ese periodo de prueba, cuando llegue acabe el periodo de prueba, hayan cumplido con los objetivos. Porque muchas veces solicitamos a los candidatos en primera instancia en el proceso de selección y luego a los colaboradores unos objetivos pues que para cumplir pues también les tenemos que acompañar, les tenemos que formar y les tenemos que hacer ese coaching, ¿de acuerdo? Entonces, resultados de nuestro plan de acción en el que hemos trabajado. Nosotros, después de un año, hemos trabajado en lo que se llama el Net Promoter Score, ¿vale? Hemos trabajado en varias vías, tanto en el proceso de selección como en el onboarding, etcétera, etcétera, y ahí hemos trabajado en algo que se llama el Net Promoter Score, que es básicamente, hemos planteado o hemos preguntado a nuestros, digamos, colaboradores si son detractores o promotores dentro de Easy Recruit. Esto les hacemos digamos, una pequeña encuesta y la gente que es detractora, ¿de acuerdo?, que ha obtenido entre 0 y 6, son gente pues que, bueno, no está muy contenta dentro de Easy Recruit, tanto en el proceso, puede ser en el proceso de selección, puede ser en el onboarding, puede ser luego en el día a día. Y luego están los promotores que sí. Los neutros, en los que están entre 7 y 8, no se toman en cuenta. Entonces, nosotros hace un año teníamos una puntuación que era negativa, ¿de acuerdo?
Y después de todo, digamos, de todas las implementaciones, todos los planes de coaching, de onboarding, de formación, de seguimiento, a día de hoy tenemos una puntuación de un 17%, lo cual quiere decir que los promotores menos los detractores nos dan una puntuación positiva, lo cual es excelente. Y esa evolución es un KPI que nosotros medimos constantemente para darnos cuenta, al final este es el KPI que medimos para ver si estamos, digamos, si el conjunto de la empresa está sana. Suele ser muy habitual que la puntuación en el Net Promoter Score sea negativa. Entonces, bueno, en este caso un 17% es un resultado bueno y lo podemos medir o lo estamos midiendo ahora, cosa que antes no hacíamos y es una buena noticia para nosotros. Ok, entonces, ¿qué recordar dentro de los KPIs o de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Entonces, lo primero y más importante es que tenemos que definir un plan de acción. ¿Ok? Hay que definir un plan de acción para luego interpretar nuestros KPIs que hemos también definido, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, vamos a coger los objetivos, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, 2, 3 objetivos, dentro de esos 2 o 3 objetivos, cómo los vamos a cuantificar o qué KPIs vamos a vincular, ¿ok? Entonces, vincularlos siempre nuestros KPIs a un objetivo, que es el segundo. Muy importante dentro de la selección o qué es lo que nosotros os podemos recomendar, siempre aunque tratemos de recursos humanos, es muy importante implicar a los managers de negocio y a la dirección si hay mucho en juego. Aunque los KPIs sean de recursos humanos, si vamos vinculados a la selección o a nuestros equipos del día de mañana, es importante también en recursos humanos implicar tanto a los managers de negocio como a los equipos de dirección. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto piensa en las salidas que tendrán tus planes en 3 años, ¿no? Piensa en qué resultados vas a obtener y a dónde queremos ir. Siempre nosotros decimos, think bigger and you will get big. Cuanto más grande penséis o más queráis obtener, pues seguro que lo obtendréis y también será más interesante para vosotros. Ok, dicho esto, vamos ahora a esperar a que Javier Pachá se conecte para hacerle una ronda de preguntas un poquito sobre su experiencia, ¿no? En los diferentes ámbitos. Entonces, se está conectando ahora mismo. En un minuto seguiremos adelante con la presentación y con sus preguntas. Muchas gracias, Pablo. Estamos esperando a que se conecte Javier. De momento no nos aparece. A ver. Si no, pasaríamos directamente al turno de preguntas, que veo que además... Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con Javier. Javier, no sé si te quieres presentar o quieres comentar algo antes de empezar las preguntas. Pues bueno, principalmente saludar a todos y agradeceros que estéis aquí. También agradecer a Reco que haya querido contar conmigo, que ya sabéis que tengo mucho cariño. Y nada, encantados de ayudaros en lo que pueda. Bueno, pues nada, Javier, pues voy a empezar directamente con las preguntas y, bueno, tú nos vas diciendo, si te pongo en algún aprieto, también dínoslo. Entonces, bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿por qué crees que los directores de recursos humanos a día de hoy necesitan los KPIs? Sí, pues bueno, hasta hace poco medir los KPIs siempre era tarea de otro departamento, ¿no? Siempre están relacionados con ventas, con finanzas, pero en mi opinión son fundamentales para recursos humanos, ¿no? Como habéis comentado, son necesarios porque nos fuerzan a marcarnos ciertos objetivos que si no estaríamos un poco con una venda en los ojos. Trabajamos todos los días en recursos humanos, sí, pero estamos cerca del objetivo, estamos lejos. Si lo llevamos a cabo con KPIs, esto quiere decir que con esta estrategia y midiendo todos los puntos que nos interesen, pues no perdemos el tiempo en otras cosas, ¿no? Así es. Ok, fenomenal. Bueno, pues justo un poquito al hilo, ¿no? De lo que comentas. Dentro de esos KPIs, ¿no? ¿Qué aspectos se miden en el área de recursos humanos o cuál ha sido tu experiencia más reciente? Pues el KPI por excelencia siempre ha sido el índice de rotación. A mí es el que además me han pedido más y a través del cual pues incluso se tratan los incentivos, ¿no? Está muy relacionado con los planes de compensaciones en las empresas y demás. Se mide también mucho el índice de retención de talento o la capacitación de los empleados, ¿no? Que
es la adquisición de esos conocimientos técnicos o prácticos para el desarrollo de su actividad. Y sobre todo en ciertos tamaños de empresa, pues el absentismo laboral o la rentabilidad creo que son esenciales también. Ajá, fenomenal. Bueno, yo tenía una duda, Javier, que te quería hacer ahora, que no es una pregunta que venga al hilo, pero justamente tú has tenido varias experiencias diversas y me hablas del absentismo. ¿Tú crees que tiene que ver a veces con el tamaño de la empresa, que suele haber más absentismo cuando la empresa es más grande o cuando es más pequeña? ¿Cuál es un poco tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que en las empresas grandes suele haber mayor absentismo laboral, o por lo menos en mi experiencia. Están en empresas un poco más pequeñas donde digamos que el que falta se sabe por qué falta, y en empresas más grandes que igual es más complicado el saber el motivo, suele producirse un absentismo mayor. Claro. Bueno, de ahí todo el interés de empezar a medir los KPIs, aunque seamos muy grandes, está claro. Fenomenal. Pues lo hemos hablado un poco, lo he comentado yo un poco durante la presentación, ¿no? Que al final, aunque sean KPIs de recursos humanos, siempre hay que intentar implicar a los managers y demás, pero managers quiero decir de negocio, ¿no? Porque también, pues bueno, los recursos humanos al final nos toca a todos, ¿no? Yo siempre he dicho que es, aunque no hayamos tenido esa concepción, es lo más importante entre una empresa, ¿no? Las personas. En tu opinión, ¿quién debe seleccionar los KPIs de recursos humanos? ¿A quién tú crees que le toca hacerlo? No tiene por qué ser una persona en concreto, ¿eh? Sí, pues perdóname un momento. Perdona que tenía un problemilla. No, pues la verdad que sea, por supuesto, siempre que el personal de cada departamento tiene la obligación, ¿no?, de seleccionar sus KPIs, medirlos y demás, ¿no? Y en el departamento de recursos humanos, la parte que a mí me ha tocado es que es como un departamento transversal que influye en el resto de la empresa. Entonces, nunca ha quedado claro quién debe seleccionar los KPIs en los recursos humanos, si es dirección, si es marketing, si es producción. Yo creo que la pregunta más que quién debe seleccionar los KPIs de nuestro departamento es, yo creo que de lo que se trata es con qué departamento debemos alinear nuestros KPIs de recursos humanos para formar parte, ¿no?, de esa estrategia de la empresa. Entonces, siempre recursos humanos yo creo que lo hemos tenido un poquito alejado del negocio, de esa estrategia que igual tenía un papel más fundamental finanzas o otro departamento, pero debemos alinear los KPIs nuestros del departamento de recursos humanos con otros departamentos si lo que queremos es mejorar. Yo creo que existen como 2 puntos, ¿no?, 2 misiones esenciales para poner en práctica antes de seleccionar el propio KPI, ¿no?, que es asegurarnos de que este KPI sea útil, si no guarda relación con el objetivo del negocio, con lo que quiere el director general o lo que quiere el presidente, lo más seguro es que este KPI no sea necesario y hay que buscar otro. Y la segunda es lo que tú comentabas, ¿no?, que los trabajadores, los managers, dirección deben estar todos alineados con el KPI, si no serviría de nada. Fenomenal. Bueno, me acaba de entrar una pregunta de Javier Merino para ti, en el que me dice que él es consciente de la importancia de los KPIs. No es necesario, al final, a día de hoy ya justificar su necesidad, pero un poco, él quería saber, ¿conoces los KPIs o indicadores claves en tu proceso de selección? ¿Podrías indicar cuáles son los KPIs más relevantes en selección para ti? ¿Y qué tendencias hay en selección? ¿No? ¿Existen tendencias sectoriales, IT, banca? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues efectivamente, dependiendo un poco del sector en el que te encuentres, el KPI va a cambiar. Normalmente en el departamento de selección lo que mayor se pide es esa retención del talento, ¿no?, que identificar los puestos claves y a la hora de seleccionarlos, pues no solo la velocidad o cerrar un proceso de selección en 3 semanas o en 4 semanas, estupendo, sino que esa persona, sobre todo en puestos claves, determinados sectores como en banca o en IT, pues estén bien seleccionados y se pueda retener ese talento en la empresa, crearle un plan de carrera profesional interno y podamos contar con él a medio y largo plazo. Ok, fenomenal. Pues bueno, ahora te voy a hacer yo la pregunta. ¿Has trabajado en compañías donde se analizan los KPIs últimamente? Entiendo. Ok. Sí. Y en todas las compañías
o en todas las empresas en las que has estado durante los últimos años, ¿se medían los KPIs en todas o has podido identificar que en alguna no se hacía o se empezaba a hacer tímidamente? Pues actualmente sí que trabajo en una compañía donde se analizan, pero sí que es verdad que tradicionalmente en España y en mi carrera las empresas no han analizado normalmente los KPIs o por falta de tiempo o por el motivo X que quieras poner. Cada vez son más las organizaciones, ¿no?, que tienen una nueva cultura, sobre todo, que consideran que esto es una inversión y dedicar tiempo en análisis de KPIs favorece el negocio. Pero en los departamentos de recursos humanos en las empresas en las que yo he estado, principalmente no se han analizado. En la que ahora estoy sí, pero anteriormente no tanto. ¿Y crees que puede ser porque ahora es más tendencia o simplemente igual también por el tipo de empresa? Un poco por las dos. Sí que es verdad que hay sectores que están tradicionalmente despegándose más lentamente que otros sectores, pero también hay una nueva cultura organizativa, ¿no?, en el tejido empresarial que yo creo que estamos viendo todos que nos adaptamos o la competencia nos come, ¿no?, en pocos meses. Fenomenal. Ok. Entonces, bueno, la pregunta que iba al hilo es común que se analicen, pero bueno, has contestado un poco que es claro que debería de ser común y a veces quizás no lo sean tanto, ¿vale? Fenomenal. Ok, en tu opinión, ¿crees que los empleados tienen reticencias a la hora de que se les mida su desempeño en el trabajo? ¿Crees que esto es algo que puede asustar o da miedo o crees que lo perciben bien? Hay que tener cuidado, yo creo, porque hay que informarles bien. Si no se informa, normalmente suele relacionarlo con una medida de control y aquí, sobre todo en España, no suele gustar mucho, no están acostumbrados. Pero si se informa al trabajador y se trabaja en conjunto con un plan de comunicación bueno, no hay ningún problema. Ok, fenomenal. Ok. Entonces, siguiente pregunta. ¿Crees que otros países en Europa, tú que has estado, bueno, ahora de hecho, creo que estás justo de vuelta de Reino Unido aquí a España, ¿crees que otros países en Europa están más a la vanguardia en el análisis de los KPIs? ¿Crees que nosotros vamos un poquito a la cola? ¿O crees que no, que realmente es algo a nivel europeo? Pues sinceramente yo creo que en España vamos más tranquilamente, digámoslo así. Sí que es verdad que en otros países, yo por ejemplo ahora en Inglaterra que estoy trabajando allí, sí que lo toman con más naturalidad, que se les mida prácticamente todo y trabajan para cumplir esos objetivos. Lo tienen asumido con más naturalidad este tipo de indicadores. Fenomenal. Bueno, nos están entrando, aparte de las preguntas que teníamos nosotros, nos están entrando bastantes preguntas de nuestros, digamos, de nuestros participantes, ¿no?, en el webinar. Por supuesto, en cuanto acabemos, que creo que nos quedan una o dos más, vamos a contestar a vuestras dudas. Una de las últimas preguntas que te quería hacer yo es, uno de los debates planteados es si medir en exceso puede afectar al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? ¿Crees que se deshumaniza un poco la labor de recursos humanos el que se convierta en un análisis estrictamente cuantitativo, esta evaluación de KPIs? No. Creo que tenemos que eliminar un poco esa barrera en la que los datos y los recursos humanos parece que están peleados o están separados a veces. Los recursos humanos tienen que formar parte de la línea de negocio de la empresa, ¿no?, como te he comentado antes, y ser un poco más partner estratégico con el resto de departamentos. Y para esto hay que entender los números y saber analizarlos. Fenomenal. Ok. Entonces, ya creo que es ya la última. ¿Crees que el análisis de los KPIs es una moda pasajera o que cada vez se van a emplear más en los departamentos de recursos humanos? Creo que hemos contestado bien ampliamente a esta pregunta. No sé si quieres añadir algo, Javier. Nada, bueno, añadir un poco que todo el tema de los KPIs y las nuevas tecnologías, que tenemos que ir de la mano en los departamentos de recursos humanos para cada vez más influenciar en otros departamentos y que el director general nos tenga en cuenta. Hay que pelear en nuestros departamentos para estar también de la mano del negocio
con empresas como, pues, por ejemplo, la vuestra, con Easy Recruit y otras, para mejorar el proceso de selección, para contar con KPIs y tener referencias para irlo mejorando. Fenomenal. Ok, bueno, Javier, vamos a pasar ahora a las preguntas que nos están haciendo, no tanto las que habíamos preparado nosotros para ti. Laura tiene una consulta, ¿no? Que yo creo que es para los dos, ¿no? Dice, ¿cómo se mediría la retención del talento? ¿Qué variables debo de tener en cuenta para crear el KPI? Te dejo, ¿quieres contestar tú primero? Contesta tú si quieres, vale, yo encantado. Vale, bueno, nosotros para la retención del talento trabajamos, por ejemplo, un poco la rotación dentro de nuestros equipos, ¿no? Queremos medir siempre o medimos siempre cuál es la vida media, en este caso, de un empleado dentro de un puesto determinado. Y para esto tenemos bien definido, pues lo comentaba un poquito antes, por ejemplo, el perfil de business developer, ya mucho cold calling, un perfil difícil, pues tiene una vida muy corta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificando, pues que puede variar entre 12 y 18 meses, tenemos que, para retener ese talento, la gente que creemos que es interesante para nosotros, que queremos seguir trabajando, darle un desarrollo, tenemos que prever que cuando se vaya acercando esa fecha, digamos, un poco peligrosa, poder ofrecerle un plan de carrera y de desarrollo importante, ¿no? Entonces, en ese aspecto trabajamos, ¿no? Pues para retener ese talento, ¿no? Poder ofrecer diferentes vías y también trabajamos otra vía. En nuestro caso tenemos la suerte de que, aunque seamos una empresa, digamos, joven, tener presencia en diferentes países. Entonces, también para retener ese talento lo que podemos ofrecer son diferentes, digamos, posibilidades profesionales, igual dentro de un mismo puesto de trabajo, pero igual sí dentro de otro mercado. Entonces, también manteniendo esa atractividad, ¿no? O ese dinamismo dentro de los equipos, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Javier. Sí, nosotros para la retención de talento, normalmente, efectivamente, dividimos los colaboradores clave, los trabajadores clave de la empresa durante el año, ¿no? Del total de todos los demás colaboradores clave, más o menos como lo llevamos a cabo. Ajá, ok. Bueno, muchas gracias a ti, Laura, por la pregunta. Nos da las gracias por la respuesta. Tenía aquí otra pregunta, que es, ¿qué promedio de selección, número de personas o cargos, entiendo, al mes debe de manejar una compañía para que los KPIs sean óptimos? ¿Te dejo contestar, Javier? Sí, nosotros el número promedio de contratación que tenemos al mes suele estar en 15, 20 personas. Tenemos además, llevamos a cabo proyectos temporales, entonces el índice de contratación es bastante alto y la retención de estos trabajadores pues está relacionada con la duración de sus proyectos. Normalmente, en meses regular, tenemos un número aproximado de contrataciones en torno, a 17, 18 personas. Ajá. Yo un poco lo que añadiría es que no hace falta realmente, la pregunta nos la hace Jenny Paola, no hace falta particularmente un promedio de selección tipo, ¿no? Simplemente nosotros hemos tenido, por ejemplo, en nuestro caso en Easy Recruit, hemos tenido picos de selección y luego pues valles, ¿no? Como en cualquier empresa. Lo que sí que intentamos hacer es coger sobre estas personas, ¿no? O sobre estos procesos un KPI estándar que vayamos a medir, aunque haya más o menos, siempre lo miramos de la misma manera para luego cumplir, digamos, o ver que hay una evolución positiva, tanto si es en 2 posiciones como si es en 10. Obviamente, cuanto más volumen hay, mejor podemos establecer estos KPIs, pero no tiene por qué haber un promedio estándar. Lo podemos medir con 2 puestos o con un crecimiento de 5 o 6 colaboradores al semestre, o con 50 o 60. Obviamente eso va a depender también un poquito de la empresa. No hace falta un promedio, en mi opinión, por lo menos, que sea definido. Emilio nos pregunta también, en indicadores KPI siempre han estado ahí, se hayan utilizado más o menos. ¿En qué medida la transformación digital facilita su uso y en qué aspectos lo hace?
Aquí voy a tomar yo la delantera, Javier. A nosotros, al final, la digitalización lo que nos permite, bueno, nos permite muchísimas cosas, ¿no? Esta digitalización al final pues, nos permite incidir más en nuestra selección, trabajarla de una manera más disruptiva, ser más atractivos, nos permite muchas cosas. Pero un poco creo que la respuesta está incluso en la pregunta, ¿no? ¿En qué medida la transformación digital facilita su uso? La facilita en el sentido que al final, aunque trabajemos con personas, aunque trabajemos con una parte soft, nosotros conocemos bien toda la parte de videoentrevista en diferido. Entonces, ¿qué nos permite hacer esta transformación digital? Nos permite tener todos los datos de una persona o toda la, digamos, su opinión, esa parte soft, lo que él nos quiere proponer, nos lo permite tenerlo todo centralizado en una misma herramienta que nos permite hacer una evaluación mucho más fácil, ¿no? Mucho más rápida. Al final, yo siempre pongo este ejemplo. Yo soy recruiter, voy a hacer una selección, llamo por teléfono, ¿ok? Y cojo al candidato en un momento que no es el óptimo o que no está disponible o que su jefe, porque es un candidato muy bueno y está en puesto, que su jefe está al lado y no da lo mejor de sí, ¿de acuerdo? Eso, pues, por ejemplo, ya nos va a dificultar ese análisis. Luego también yo tengo una percepción de ese candidato por teléfono y voy a hacer un report, pero ese report luego, pues bueno, puede dar pie a la interpretación, puede dar pie a que se modifique a lo largo del tiempo, que la persona a la que se lo envíe lo reciba y no lo lea de la misma manera que yo hubiese querido. Al final, digitalizando, en este caso, como digo, lo que nosotros conocemos bien, que es la preselección, nos permite colectar esos datos de manera mucho más completa, nos permite implicar mucho más a la gente fuera de selección o de recursos humanos, pues para que también se puedan implicar en el proceso de selección y luego, pues bueno, lo que decíamos también vinculado al análisis, ¿no? Vamos a poder analizar mucho mejor y tomar también una decisión todos juntos, pues que nos permita, pues bueno, aportar eficiencia, en este caso, al proceso de selección. No sé si tú, Javier, quieres aportar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Todo lo que sea digitalizar, especialmente en el proceso de contratación, es una inversión, porque todos estos indicadores se van a ver afectados de forma clarísima por herramientas que fomenten lo que comentas, la adaptabilidad del candidato al proceso de selección, la contratación o llegar a más posibles candidatos. Todo eso va a repercutir directamente al KPI y, bueno, en definitiva, en el rendimiento del departamento, ¿no? Ok, fenomenal. Ok, no sé si hay alguna pregunta más que queramos realizar. Yo creo que por ahora está bien. De todas formas, como os comentábamos antes, si tenéis alguna duda, alguna pregunta más o queréis planteárnosla por vía más privada, estaremos, vamos, súper disponibles. Yo quería aprovechar la ocasión, pues bueno, para agradecerte, Javier, muchísimo. A ver, creo que para agradecerte, ¿nos podrían explicar nuevamente? Mira, justamente nos preguntan, y ya para acabar, explicar nuevamente la medición del Net Promoter Score, ¿no? Eso nos la plantea Felipe. El Net Promoter Score es básicamente, nosotros hacemos una pregunta, preguntamos a nuestros empleados, en este caso, si recomendarían, en este caso Easy Recruit, a sus compañeros, a sus familiares como sitio para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, colectamos esos datos. Ahora lo hacemos a través de una herramienta que se llama CES. ¿Ok? Entonces, la gente que ha obtenido o que vota 0, que es que no, en absoluto, hasta 6, los consideramos como detractores. La gente 7, 8, neutros, estos no los tenemos en cuenta. Y luego 9 y 10 los consideramos como promotores. Entonces, hacemos el porcentaje de el número de detractores o digamos, el número o la cifra que hemos obtenido de detractores dividido por la cantidad total de personas que han contestado y hacemos lo mismo con los promotores. Entonces, luego cogemos el número de promotores, el porcentaje de promotores y le restamos el porcentaje de detractores. Y entonces ahí vemos que hemos obtenido. Si es positivo es que estamos bien o muy bien, y si es negativo, que es lo que suele ser habitual, aunque nos sorprenda, es que tenemos que trabajar en ese sentido. Ok, dicho esto, estaba dándote las gracias, Javier. Ha sido un auténtico placer contar con tu presencia hoy, aunque hayamos tenido alguna que otra dificultad. Da gusto escucharte y, desde luego, bueno, pues bueno, desde parte de todo el equipo de Easy Recruit, agradecerte tu presencia hoy. No os preocupéis que a todos los asistentes os compartiremos también la presentación para que la podáis tener y podáis contactar con nosotros. No sé si, Javier, quieres despedirte o añadir algo más. Nada, que muchísimas gracias a vosotros
todo Easy Recruit y que estoy encantado, que cualquier duda, cualquier pregunta que quieran tener, pues estoy por vía personal también a su disposición y que ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, Javier. Ahora por privado ya te llamo yo y hablamos con más detalle. Que tengas un buen día. Estupendo, vale, tú también. Un día a todos. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado en este webinar. Ha sido un placer. Como os decíamos, vamos a compartiros la presentación, vamos a compartiros, también vais a poder disponer en YouTube de un poco lo que hemos contado hoy, ¿no? De lo que hemos hablado, para que podáis también compartirlo. Y nosotros quedamos a vuestra disposición en todo momento. No sé si desde ORH queréis añadir algo o queréis también despediros. Pues daros las gracias por la excelente presentación. De hecho, hay aquí alguna persona que nos lo transmite también. Creo que no ha defraudado al título, que, como decía al principio, ha concitado mucho interés. Y reitero las palabras de Pablo. Pondremos a vuestra disposición tanto la presentación como el vídeo de la sesión. Y para cualquier consulta que queráis hacer, tanto ellos como nosotros, estamos a vuestra total disposición. Muchísimas gracias por confiar de nuevo en nosotros y hasta el próximo webinar. Muchas gracias y un abrazo. A vosotros, adiós. Hasta luego.